¿Qué tal? Vamos a seguir con la solución del ejercicio. Antes quiero aclarar un punto que me dijeron que cómo puede ser que lo que había mostrado yo la otra vez, que cuando haces un vector, el último, o sea, quede desalineado, o sea, que el último puntero no sea el final de la locación, o sea, el caso que vimos acá, ¿no es cierto? En el número 2 vimos este caso, en este caso no se daba. Estábamos acá, esperen, esto no es ahí, acá, estábamos acá. En esta parte, recordemos que él chequeaba si el último, my last, o sea, el que apunta al final de la locación era igual a my end. Son tres punteros, el inicio, el final de la locación y el my end, ¿no es cierto? Y me dijeron que eso siempre son iguales. Me dijeron, no, no siempre son iguales, no siempre. Hay casos en los cuales no son iguales. Por ejemplo, veamos este código. Cuando son punteros de 8, o sea, como esto, que son un array de punteros a una estructura, normalmente van a dar siempre, la locación no va a quedar desfasada, digamos. Pero, por ejemplo, vamos a este caso. Este caso es un vector de caracteres. Y vemos que hago pushback A, B, C, D, todos de a uno. Entonces la alocación cada vez tiene que alocar uno y bueno, puede ser que funcione y a veces puede ser que no. Entonces vamos a ver, tengo acá el ejercicio, lo tengo acá en ida abierto, lo corro, vamos a ver, por ahí funciona, por ahí no. Vamos a mirar. Vemos que ahí lo voy corriendo y tengo cuando crea el vector, lo pone todo a cero y acá está el vector todavía vacío. Acá está el vector por ahora, es este bar 30, está todo vacío porque no tiene nada. Bueno, cuando hacemos el primer pushback, es cuando va a meter el valor 30, ¿no es cierto? En este caso, perdón, el 61. Entonces hacemos el pushback y ahí tenemos los tres punteros, ¿no? Tenemos acá uno, tenemos otro y tenemos otro. Vemos que acá está alineado, o sea, el primer puntero, como es acá, el primer puntero que hemos dicho, apunta al inicio de la locación, ¿no es cierto? Donde está el primer objeto, o sea, al inicio de todo. Acá arriba, 10, está el 61. El segundo, que es este, el 11, apunta a donde termina la locación, donde empiezan los AB, AB, AB. Sabemos que esto lo arrancamos en un debugger, por eso aparecen las AB. Esto ya está fuera de la locación, o sea que alocó este solo, ¿no es cierto? Alocó este solito. Y el otro, el, el F11 coincide también. O sea, este es el puntero donde termina o sea, donde está el último, ¿no es cierto? El último de mis elementos, que es la A, ¿no es cierto? En este caso, el puntero al último, y este es el puntero donde está la locación, donde termina la locación, que puede ser más grande que el puntero al último. Ya vamos a ver, puede ser que aloque más y el puntero al último sea un poco menor. Puede ser, hasta ahora no se dio. Este, por supuesto, apunta al mismo lugar, ¿no es cierto? Coinciden. Pero vamos a ver, sigamos traceando, por ahí en algún momento se desfasa. Bueno, agregamos un 62, vemos que ahora tiene el puntero al inicio, tiene acá el 61, el 62 y todos los AB, AB, AB. O sea que el último elemento es este, el 52 apunta después del último elemento, ¿no es cierto? Y el final está igual por ahora, vemos 52, 52, están iguales. Sigamos a ver si en algún momento se desfasa. Vemos acá, después que le ponemos a 63, tenemos el 10, que apunta al principio, en este caso, 10, 61, 62, 63, acá termina la zona alocada, ¿no es cierto? Y el puntero al, o sea, donde termina el último elemento, que es el my last, coincide con el my end, que es donde termina la locación. En este caso, coincide. Vamos a ver si conseguimos que en algún caso no coincida. Puede ser. Bueno, ahora pusimos esta D, vemos que coincide. Bueno, no lo voy a volver a repetir. Y acá vamos a ver si coincide. Vemos que acá ya no coincide. Vemos que hay 10, 15 y 16. O sea que tenemos el 10, donde empieza, tenemos toda esta parte que es la locación. O sea, la locación implica hasta acá, porque acá empiezan las AB. O sea que tenemos que el puntero al inicio sigue siendo acá, el principio. El puntero después del último elemento, después del 65, es en 15, porque después del 65 termina en 15, pero hay todavía un lugar
porque el redondeo de alocar le dejó un lugar ahí que es como un padding que metió al alocar, y entonces el que apunta al final de la alocación, que es esto, la alocación termina ahí, ¿no es cierto? Entonces acá empieza a B, A, B, A, B, A, B, entonces con eso eh, vemos que son diferentes, o sea, este es el puntero al final, o sea, donde termina la locación, y este es el puntero después del último elemento agregado. Y puede ser, como en este caso lo consideran, acá hay un 2 que es la basura que había, perfecto, no es parte del array, el array es este, 61, 62, 63, 64, 75. Y me quedo ahí. Entonces, ¿qué pasa? Puede ser que él, cuando está optimizando, diga, bueno, la próxima vez que voy a hacer un pushback, me fijo, si estos son diferentes y el elemento cabe, ¿no es cierto? Dentro, un elemento más cabe acá, lo que hago es directamente, en vez de hacer alocar todo de nuevo y hacer todo, directamente copio el elemento acá y cambio este que apunte ahí. O sea, que sean iguales, que apunte al final. O sea, en vez de apuntar al último elemento acá, al 65, como acá va a haber otro, va a apuntar al mismo lugar donde termina la locación, o sea, quedarían iguales. Eso es lo que hace ahí el ejercicio, la optimización esa. Bueno, una vez que ya está esto, sigamos con el ejercicio. Yo ya lo hice, no lo voy a hacer de vuelta. Lo voy a repasar lo que ya hice porque ya está hecho, así que 2 veces no lo voy a hacer. Ya lo hice bastante. Bueno, tenemos acá números 2, ¿no? Entonces, bueno, una vez que pasamos esa parte, pero un minutito que quedó. Bueno, una vez que pasamos esta parte, venimos acá. Vemos que acá lo que hace es tomar el myFirst, que está lo mueve a R14, el puntero del vector, que es myFirst, el inicio de la locación, y resta EBX, que es el final de la locación, porque acá está, EBX es el myLast, o sea, perdón, no de la locación, o sea, el puntero al último elemento, ¿no es cierto? Al último elemento del array, o sea, el inicio del array, el final menos el inicio. Este es el final del array, o sea, que apunta justo después donde termina el último elemento, y este sería el inicio, ¿no es cierto? Entonces hace la división y hace SAR por dividido 2 al cubo, o sea, 8, o sea que está buscando la cantidad de elementos que tiene, ¿no es cierto? Esto al final va a ser vector size, ¿no es cierto? Que ya acá lo puse. Vemos que acá lo puse. Vector size sería siempre se hace así, la dirección del último elemento, después del último elemento, menos la dirección del inicio del vector, y eso es todo en adreces. Entonces se restan las dos direcciones y después tenés que ver cuánto es el tamaño de cada elemento. Como el tamaño de cada elemento es 8, tenés que dividir por 8 para sacar cuántos elementos hay. Bueno, esto es lo que hace esto. Entonces saca este vector size que termina estando en RBX, ¿no? Acá después de dividir queda en RBX, acá dice vector size, RBX, ve que queda ahí. Bueno, si el vector size es 0, pasa toda esta parte, o sea que no lo hace, pero acá como no es 0, acá va a ser 2, porque son 2 elementos que colocamos. Recordamos que colocamos el dibujable grúa y eh, el dibujable figura, ¿no? Figura dibujable y grúa dibujable, ¿no es cierto? Los punteros a la parte dibujable de figura y de grúa, ¿no es cierto? Acá, o sea, esta parte. Sería la parte esta de figura y de grúa. Son esos dos, son los elementos del array, punteros a eso. Bueno, entonces seguimos acá. Entonces vemos que RCI, este RCI, que es el mismo R14, es el puntero a myFirst. Entonces, bueno, el puntero a myFirst, el contenido es el primer elemento. Este RCX es el elemento y es el puntero primero, o sea, en este caso es el puntero, es un loop, vemos que es un loop. Ah, no, en este caso es un loop. Ah, sí, es un loop. Vemos que acá está, es un loop. Entonces empieza, la primera vez es el puntero a dibujable figura, ¿no es cierto? Porque este RCX, el puntero a dibujable, pues el contenido del array, el primer elemento del array, ese es este, ¿no? Y entonces mueve acá RAX la bitable de dibujable, ¿no es cierto? Porque es el dibujable figura y el primer elemento es la bitable, ¿no es cierto? Si yo esto lo marco así, aprieto T y elijo figura, aprieto la T y elijo figura y el 18, porque recordemos que esto es dibujable, o sea que está en el 18, vemos que es bitable for dibujable, ¿no es cierto? En este caso es bitable for dibujable, o sea, RX, porque estamos hablando de la parte a partir de 18 de figura, ¿no es cierto? Que es donde está el elemento dibujable y ahí está la bitable for dibujable.
Y ahí el call, después tiene dos argumentos, R8 y RDX, para pasar para este call. Y este call, bueno, esto yo ya lo hice porque pasa dos veces, pero la primera es cuando pasa por acá, aprieto T y es Bitable for dibujable, figura Bitable for dibujable F2. O sea que la primera vez llama F2, que es esto que puse acá. Y después vuelve a hacer el loop, y que RSI le suma 8, con lo cual el vector pasa a apuntar al segundo elemento, sería al grúa, al dibujable grúa. Y entonces acá pasa a ser Bitable for grúa, grúa BFTable for dibujable, acá, en vez de figura. Y acá entonces, si aprieto lo mismo, aprieto T, o sea que la primera vez, en el primer loop, llama F2 de dibujable, no sería dibujable F2. Acá sería dibujable F2. Y segunda vez va a ser grúa F3. Vamos a ver acá, apretamos T y tenemos Bitable for dibujable F3. O sea que tenemos F2 y F3. Acá habría que aclarar bien, ¿no? Que vamos a poner acá. F3, este vamos a poner grúa F3 porque el dice es grúa, ¿no es cierto? Y en el otro F2 es dibujable este. Creo que este lo puse con el colí, si no me equivoco. A ver, plugins, porque no se puede poner dos colí. Entonces había puesto uno. F2, no. Bueno, no importa. Este es dibujable. A ver si lo puse con el comentario. No. Bueno, creo que lo puse con el colí. A ver, vamos a intentar de vuelta. Plugins. Change the collie address. Dibujable F2. A ver si lo toma. Ah, claro, no es una dirección. Bueno, no importa. Este es dibujable F2 y este es grúa F3. Bueno, y entonces ese loop lo que hace es eso, ¿no? Saltar a F2 y F3. Vamos anotando que primero salta F2 de dibujable y con estos argumentos 8 y 1 y segundo a grúa F3. Vemos que acá yo fui anotando 1, 2C, después acá fui poniendo lo que hace cada uno, ¿no? Pero fui anotando los offsets. 1, 2C, primero salta figura F2 en ese loop y con 8 y 1 de argumento. Y después de vuelta, después de eso, 1, 2C, grúa F3 con 8 y 1 de argumentos. O sea, esto para después ver que las operaciones que hace cada uno, voy viendo los calls, ¿no es cierto? Estos calls voy sacando, los marco acá y voy sacando cuáles son. Entonces ya tenemos que estos dos y los argumentos, ¿no es cierto? Una vez que sale de ahí, viene acá y otra vez toma el 14, ¿no es cierto? El R14 que habíamos visto que era el MyFirst, R14 es MyFirst, o sea que el contenido del MyFirst es de vuelta dibujable, el figura dibujable, y acá la T, esto es el contenido, la T de figura dibujable, poniendo 18 también por supuesto, porque estamos siempre en el objeto figura, pero en la parte dibujable, que está en 18, o sea que el dis está 18 más adelante, y entonces esto es figura BFTable for dibujable, y acá, bueno, este va a RX, y bueno, estos son los argumentos, 0 y 19, R8 más 19, 19, y entonces acá, esto es, aprieto T, acá no hay que poner 18 porque es directamente la estructura BFTable for dibujable, aprieto T, BFTable for dibujable, control F, BFTable for dibujable, figura BFTable for dibujable, y vemos que va a F2, o sea que vamos a sacar el WhatsApp todo porque si no molesta un poco. Bueno, entonces ya sabemos que acá va F2. Entonces vuelvo a marcar que en 1.4C, más acá abajo, yo lo fui poniendo todos, 1.4C, va dibujable de F2 con argumentos 19 y 0, ¿no es cierto? Lo puse acá, ¿no? Después sigo. Hay otro call que es R14 más 8, o sea que si este apuntaba al primero, este apunta al segundo, o sea que este apunta a grúa, a dibujable para de grúa. Y esto entonces es lo mismo que antes, aprieto la T más 18, aprieto la T y elijo más 18, elijo grúa y esto es grúa BFTable for dibujable, igual que acá. Y el call en este caso me lleva a F1. O sea que en 156, este era 1.4C, ¿no es cierto? El anterior call. El de 156, que está un poco más abajo acá,
es grúa F1. Este llama a grúa F1, por supuesto. Eh, siempre el dice es el dibujable grúa, ¿no? Por supuesto, porque son todas las funciones en este caso, grúa dibujable. Son los elementos del array, son todos la parte dibujable de grúa y de figura. Bueno, después tenemos este chequeo parent, que el que no lo conoce, bueno, es un código muy conocido. Vemos que llama a get current process ID, entonces acá guarda el process ID de mi proceso, llama a create tool snapshot y hace un snapshot de todos los procesos, tool help 32 snapshot, el que no conoce puede ver estas funciones, están muy conocidas en internet. Después saca el primer proceso y lo guarda, o sea, de ese snapshot va a sacar con process 32 first el primer proceso y lo guarda en este PE, ¿no es cierto? Que es una estructura que tiene un montón de cosas sobre cada uno de los procesos, ¿no es cierto? Si uno se fija, este PE es de tipo process 32 y se va a fijar a process 32 en las estructuras. Vemos que acá tiene todo, usar process ID, bueno, todas estas cosas. Exe file es el nombre del proceso, bueno, todos estos datos. Bueno, entonces este PE, entonces lo que hace es fijarse primero si es diferente, si el ID de este primer proceso, porque él va a pasar a recorrer todos los procesos que hay, ¿no? El primero, si es diferente al del current, que lo tenía guardado, al del current, no le interesa buscar el que es igual. Por ahora, como es diferente, nada, sigue. Si es diferente, busca el siguiente con Process 32 Next. O sea, va a dar vueltas así hasta que Process 32 Next hace lo mismo. Busca lo mismo que este Process 32 First, pero busca el siguiente proceso. Entonces acá, como este no le gustó porque es diferente, busca el siguiente y lo guarda en P. Vuelve a dar la vuelta, o sea, vuelve a dar la vuelta y así, o sea, eh, mientras sea diferente, o sea, si Process 32, si todo esto, Process 32 le da 0, o sea, lo inverso es 1, y entonces salta ya al level 6 a salir. Pero como no le da 0 porque hay un siguiente proceso, sigue el loop y va a buscar, este PE ya tiene el siguiente proceso, y así va a loopear hasta que el proceso que encuentre a través de este loop, que va a ir avanzando a través del Process 32 Next, le va a dar igual al current process ID. Cuando encuentre el PE del proceso actual, el PE del proceso actual, después de hacer todo esto, porque este es el current process ID, o sea que va a recorrer todos los procesos hasta que uno tenga el current process ID. Cuando sea igual, va a salir el del while, ¿no es cierto? Y va a poner que de ese proceso, le va a sacar el argumento parent process ID, que es el padre, o sea, quién fue el que lo arrancó al proceso, y lo guarda en este TH32 parent process ID. O sea que lo que está haciendo es fijarse cuál es el PID del padre, o sea, quién es el que lo arrancó. O sea, si yo hago doble clic, el que lo arrancó es el Explorer, si de un CMD pongo el nombre y lo ejecuto, el parent es el CMD, si está en un debugger, el parent será un debugger, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, una vez que termina todo esto, hace memset, vuelve a hacer create tool snapshot, otra vez llama y lo guarda y, y lo guarda acá en B3 y vuelve a hacer otra vez process 32 first para sacar, o sea, va a hacer otro recorrido, pero esta vez va a ser lo mismo, va a empezar con process 32 first, process 32 next, pero ahora en vez de lo que va a buscar es fijarse que mientras sea el Process ID sea diferente, o sea, está buscando cuál es el proceso padre. Va a ser, esto va a seguir mientras el Process ID del proceso que está en este momento sea diferente al del parent. O sea que si es diferente, sigue buscando, sigue buscando, sigue buscando. Eh, una vez que no sea, o sea, acá lo vemos claro, ¿no? Si él compara el Process ID con Eddie, ¿no es cierto? Este es el Process ID y Eddie tenía, por acá estaba guardado, el parent process ID. Entonces vemos que si no son iguales, viene directamente, o sea, si este no es igual a este, ya directamente viene a process 32 next y sigue. Cuando son iguales, cuando llega el process ID a ser igual al parent, o sea que llegó entre todos los procesos, recordamos que yo lo lancé del Explorer. Bueno, entonces el process ID del parent es el Explorer, es este, Eddy. Entonces cuando en todos los procesos hay uno que es igual, significa que es el proceso del Explorer. Entonces continúo y se fija si
El exe file, el argumento que tiene el nombre del proceso, es igual a Explorer, o sea, si realmente está arrancado con el Explorer. Si realmente está arrancado con el Explorer, viene y continúa por acá, porque esto es 0 y continúa, no pasa nada y va a salir, va a buscar, o sea, va a hacer todo la vuelta y va a terminar por acá valiendo 0, digamos, este valor que acá lo pone a 1. Vemos que originalmente estaba a 0 y va a seguir a 0, porque va a dar toda la vuelta y no va a pasar nada. Ahora, si no es el Explorer, va a venir por acá y va a poner 1 este resultado. Y ese resultado lo va a multiplicar por este valor 4E20 y va a devolver un valor diferente, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Lo que está fijándose es si vos lo arrancaste con el Explorer. Si lo arrancaste con el Explorer, esto devuelve 0. O sea, viene para acá, devuelve 0 y esta multiplicar 0 por lo que sea es 0. O sea que acepta todo esto que está arrancado por Explorer. Si no está arrancado por Explorer, te devuelve un valor grande, que eso al final vamos a ver que al volver de acá se va a sumar y va a distorsionar el valor, ¿no es cierto? Este chequeo parent, vamos a ver que está en varios lugares, acá. Vemos que ese valor de AX que devuelve lo suma con distintas cosas, ¿no es cierto? Entonces eso va a distorsionar el valor, porque supuestamente, o sea que si vos lo corres en un debugger, que el parent es el IDA o el X64, esto va a devolver un valor grande que se va a sumar y va a distorsionar la sumatoria que al final va a dar. Por lo tanto, esto o hay que parcharlo, podemos parchar, que se podría parchar, igual uno puede acá poner que guarde 0, acá, que multiplique a x por 0, entonces va a dar 0. O sea, que multiplique este valor por 0 y lo guarde en AX, con lo cual va a dar 0 y sería igual. O poner un breakpoint y cuando sale guardar en el registro cambiarlo a 0. Está llamado dos veces, una acá y más abajo está llamado acá. O sea que hay que tener cuidado, por eso le voy a poner acá un breakpoint, porque si lo ejecuto después para mostrar, esto tiene que estar, cuando devuelva, tiene que devolver 0. Bueno, eso ya está. Bueno, seguimos acá y vemos que levanta la bitable, de objeto figura bitable, la levanta y levanta el 10, ¿no es cierto? De la bitable el 10, ¿no es cierto? El segundo de Word, y lo pone acá en RDX. Y acá vemos que levanta objeto figura constante X más 10, o sea, este de RDX más 10, o sea que si yo me fijo objeto figura constante X, me voy acá, me voy a figura, constante X es 10, más 10 es 20, o sea que en realidad está leyendo el valor de constante Z, ¿no? Este es el constante Z. O sea, acá dice constante X, pero en realidad, como le suma 10, está leyendo constante Z. Por eso lo comenté acá. A eso se lo suma el valor que devolvió el chequeo parent, o sea que, pongámosle que sea 0, directamente el constante Z ese directamente, ese AX de constante Z se guarda acá, se le suma a constante Y que tenía antes, que después vamos a ver esas cuentas, ¿no es cierto? Pero hay que tener en cuenta que ese tiene que ser 0. Después estas cuentas las vamos a ver. Después tenemos otra vez la BB Table, levanta el 10. Le suma a constante Z también acá, porque acá también este es constante B más 10, o sea, este 10, este RSX es 10, entonces grúa constante B, si vamos acá, grúa, constante B es 10, más 10 es 20, o sea que acá también le aclaré que esto es grúa constante Z, o sea que le suma, va a sumar a constante Z un 1E, a constante Z le va a sumar un 1E. Después levanta el, otra vez este recordemos que tenía el primero del vector, el myFirst, o sea que acá levanta otra vez el puntero a dibujable figura y el contenido es, por supuesto, figura BFTable, que la levanta acá y esto que es la BFTable, acá puedo apretar la T y poner BFTable, que me olvidé de ponerlo. Figura BFTable por dibujable F2, o sea que esto salta F2, acá tenemos otro call, que hay que tener en cuenta que tiene como argumentos 0 y esto es 0 más 54, 54. Esto en 186. O sea que más abajo, yo fui poniendo acá. 156 ya estaba. Y acá está 169. ¿Dónde estamos? Acá. 160. Bueno, estas son las sumatorias. La sumatoria es esta, que ya la fui poniendo acá también. 174 también es esta sumatoria, son todas las operaciones, ¿no? Y acá 186 es este, ¿no? Llama F2 con argumentos 0,54 y 8. F2 con argumentos 54 y 8. 0x54 y 8. O sea que ya llegamos hasta acá.
Después, bueno, vuelve a levantar la pivot table y eh, este RX, la pivot table, y acá tenemos el 10 en RCX, y acá vuelve a levantar el puntero, la pivot table en RDI, y entonces este es el puntero de la pivot table y RCX tiene 10. Entonces, ¿qué termina haciendo? Puntero, objeto, grúa, pivot table, puntero, objeto, grúa, pivot table, o sea más 10, 18, o sea que estamos en la parte dibujable. Esto sería puntero a grúa dibujable, porque recordamos que estamos en grúa, ¿no? Estamos en grúa, entonces acá estamos en el puntero a grúa dibujable, en el 18. O sea que eso está en RDI, el puntero a grúa dibujable, lo anoté acá, por si acaso. Después hace lo mismo y acá saca el puntero a figura dibujable. O sea, hace lo mismo con el 10 y este es puntero a figura pivot table más 10. Entonces acá saca el puntero a figura dibujable, lo mismo que hizo acá. Con grúa pivot table, con figura pivot table le suma 10 a los dos y saca los punteros a la grúa y a figura dibujable. Este está en RDI y este está en RBX, ¿no es cierto? Bueno, entonces si este RBX es puntero a la figura dibujable, acá apretando la T, lo mismo, apretando la T y con el 18, figura, y con el 18 vemos que es bitable for dibujable, es este RX, y entonces acá, podemos sacar este breakpoint que molesta, entonces acá tenemos figura BFTable for dibujable, aprieto T, acá no es necesario apretar el 18 porque estamos directamente en la BFTable for dibujable, ahí no hay, es una tabla de funciones, entonces acá aprieto T, BFTable for dibujable, control F, BFTable for dibujable, o sea que acá llama F2, como vemos, o sea que en 1B5, si vamos más abajo, que yo los fui poniendo todos, 1B5 llama F2 con 8 y 1, o sea, llama dibujable F2 con 8 y 1 argumento, ¿no? Después tenemos 1C6, que hace lo mismo, pero con 1 y 5, con el grúa, con grúa, con el F3, grúa BFT for dibujable F3, es este, ¿no? F3 con 5 y 1. Hace lo mismo, o sea, primero sacó el objeto puntero a figura dibujable y de ahí sacó F2 con la BFTable, figura BFTable for dibujable y acá hace lo mismo. RAX, la BFTable for dibujable de grúa y eso, poniéndote acá, sale F3, ¿no es cierto? Sería F3 con 5 y 1, que es este, 1C6. Bueno, y después agarra y suma las dos constantes Z. Constante Z le suma bueno, hace el chequeo de parent, también hay que ver que acá no devuelva cero, o sea, que devuelva cero, ¿no? Porque si no, acá el valor se empieza a deformar. Entonces, a este cero le suma el constante z, porque esto devuelve cero, y después le suma el otro constante z, el constante z de figura con el constante z de grúa. Y ese sería el resultado que lo guardaría acá, aparentemente. Parecería que eso sería todo, ¿no es cierto? Bueno, vamos a verlo. Vamos a ver un poquito ahora todas las operaciones que hace, que las tengo acá. Las tengo acá también, mejor, se ve mejor acá. Minutito que la busco. Bueno, puse acá todo lo que fui anotando y lo voy a ir viendo acá, ¿no es cierto? Bueno, primero los valores iniciales. Tenemos figura constante z y grúa constante z igual 4. Eso lo habíamos visto. Acá teníamos constante z, figura constante z igual 4 y grúa constante z igual 4. Son los dos valores iguales para los dos. Acá están los de figura y los de grúa, ¿no? Constante z, ambos 4, porque recuerden que eso se hacía en el otro ejercicio, se hacía dentro del constructor de dibujable. Bueno, después tenemos constante x de figura vale 37, que es este, constante x vale 37, el valor inicial, y constante y vale 5, ¿no? De figura vale 5. Acá está, constante y vale 5. O sea que esos son los valores iniciales. Y de constante grúa faltaba constante a que vale 9, que acá está, constante a que vale 9, y constante b que vale 0, ¿no es cierto? Que está por acá, ¿dónde está constante b? Acá está, constante b que vale 0 porque 10 vale 0, sobre 10 vale 0. O sea que esos son los valores iniciales. La primera función que llama, que cambia valores, es la de que está en 1,2c. Vamos hasta 1,2c, que es acá, después de los pushback y todo eso, viene acá, que es el 1,2c. La primera llama a dibujable F2. Vemos que es figura dibujable F2, ¿no es cierto?
y con 8 y 1 de argumentos, con 8 y 1 de argumentos. Vamos a ver qué hace, ¿no es cierto? Entonces entramos a F2 acá. Y entonces es dibujable, ¿no es cierto? El RCX es dibujable. Entonces, ¿qué pasa? Acá vemos que RCX se mueve RDI y acá tenemos eh, todo tiene que ser con respecto a dibujable, que por supuesto está 18 más adelante que figura. Entonces todos estos valores, al elegirlos, tengo que apretar T y elegir figura y 18. Vemos que en este caso es figura constante I, ¿no es cierto? Figura constante I lo multiplica con EBX, que es el argumento, que es el 8, ¿no es cierto? El 1 no lo usa, vemos que el 1 no lo usa, solamente usa el 8, lo mueve EBX y multiplica la constante I con EBX. Entonces acá dice constante I, que es 5, la multiplica por 8, que es el argumento. Pongámosle argumento 8. Argumento 8. Entonces, 5 por 8 le da 28. Ese sería la primera operación. La segunda constante, después acá vemos que después lo vuelve a guardar en constante i, o sea, lo multiplica, constante i por 8, y lo vuelve a guardar en constante i. Después levanta la BB table, acá RAX, y levanta el 10 a RCX, ¿no es cierto? Este SRX tiene el 10, y entonces va a sacar de acá el valor de RCX, que es el 10, más RDI, que ya tiene el 18, que tenía el 18 por el offset, y vemos que si lo vamos a mostrar acá, tenemos figura más 18 más 10, ¿no? Tenemos que sumarle 0x10, y eso me da figura constante z, ¿no es cierto? Que es lo que decía recién. ¿Por qué tiene el RCX, que es el 10, que es el valor 10 de la que saca la BB table, y RDI, que ya tiene el 18 incluido, y la constante que ya están acá dentro de la cuenta, ya la suma, las constantes que estaban acá, ¿no es cierto? Entonces esa es constante z. Multiplica la constante z por RBX, por el valor que le dio de constante i, o sea, constante z, vemos que la multiplica por 0x28, que sería constante i, o sea, vamos a ponerle acá para saber, constante i 28. O sea que multiplica por el resultado que le dio antes y había guardado en constante i, porque recordamos que constante i lo había guardado y estaba en EBX y lo guardaba en constante i. O sea que como EBX lo vuelve a multiplicar, ese es constante i y lo multiplica por constante z. O sea, constante z por constante i. Como constante z valía 4, constante z valía 4, hasta este momento, figura constante z valía 4, por 28 da 0. O sea que eso vamos sacando el resultado de las operaciones que vamos viendo. Es 4 por 28, ¿cierto? Si ponemos acá 4 por 0x28, da a 0. Lo vemos acá, ¿no? Bueno, o sea que hasta ahí ya vamos. Seguimos. Después tenemos, o sea que lo multiplica eso, una vez que lo multiplica lo vuelve a guardar en constante z. Acá vemos que hace lo mismo con el 10 y todo, sigue siendo constante z. Después vuelve a levantar la BB table RX y vuelve a levantar RCX el 10, todo esto para leer de vuelta, en este caso, bueno, este es directo, la constante x, o sea, este es constante x, aprieto T, es RDI menos 8, RDI simplemente acá hay que apretar, como no tiene otra constante, es el 18 solo, sacamos el 10 acá, y entonces es constante x. Entonces constante x lo mueve a x y se lo suma a lo que había en constante z, que en este caso también hay que poner 18 y el 10, ¿no es cierto? Que está ahora en RCX. O sea, acá cuando apretamos la T hay que poner 0x18 más 10 arriba. Y entonces te da constante z. Y acá vemos, ¿no? Vamos a achicar un poquito esto porque está muy grande. Entonces tenemos que constante z es igual a 0, que era lo que valía constante z hasta ese momento, más 37. O sea que sería constante z más constante x. Acá le vamos a poner constante z si sabemos, ¿no? Esto es lo que valía constante z. Sería constante z, que vale a 0, más constante x, que valía 37, o sea que sea a 0 más 37 de 7. O sea que los valores de salida son, al final, constante z, que eso lo vuelve a guardar el constante z es de 7, constante x sigue valiendo 37 como antes, porque no cambió nada. Constante x vemos que siempre se suma, pero nunca se cambia el valor.
o sea, se suma otro, pero nunca se guarda en el valor de constante X. Y constante Y, que valía 5, ahora vale 28 porque es el resultado este, ¿no? Que después lo guarda en constante Y. Bueno, ese es el primer figura 2 con 8 y 1 de argumentos. Ya terminamos esto, salimos. Esto nos sirve porque después cuando llame a figura 2 con otro argumento ya sabemos que tenemos que cambiar acá y ya directamente copiamos esto y cambiamos el argumento y ya nos da todo. O sea, no es necesario volver a analizar la función. Bueno, ya tenemos F2. Después da la vuelta y llama grúa F3, ¿no es cierto? Dibujable grúa F3, que con 8 y 1 también, que es este. Grúa F3 con 8 y 1 de argumento. Este lo tenemos que analizar porque es diferente, porque esa parte es de grúa. Entonces venimos acá y vemos. Este es grúa. O sea que acá también es grúa más 18, ¿no? Porque estamos 18 más adelante. Vemos que acá, si apretamos T, ponemos grúa más 18, vemos que es grúa Bivitable. Grúa Bivitable, la mueve a RX. Y vemos que levanta acá el 10, esto es Bivitable, levanta el 10 a R8 y acá usa el 10 para hacer lo mismo, ¿no? Aprieto T acá. Entonces ahora tengo que sumarle 10 porque le está sumando el 10 de la que te sacó de la Bivitable. Y entonces eso es constante Z. Entonces vemos que lo que está haciendo es sumándole a constante Z el valor de EBX, que es el argumento. O sea, que vemos que constante Z es el 8, que es el argumento 8, más, era, a ver, acá me perdí un poquito, un minutito. Claro, sí. O sea, esto es grúa constante Z. Y grúa constante Z era 4. O sea, la que se había incrementado era figura constante Z. Grúa constante Z es 4. Entonces, esto es grúa constante Z. Que esto es grúa constante Z. Constante Z. 4. Más argumento 8 que da 0C. ¿No es cierto? Esto da 0C. O sea que constante Z da 0C. Y después vemos que una vez que te vuelve a guardar en constante Z y vuelve a hacer lo mismo, no voy a explicar todo el mecanismo, entonces agarra constante A y se la suma a constante Z. O sea que vemos que esto es constante Z, 0C más constante A. O sea, este es el 0C que valía constante Z que salió acá, más constante A. Y constante A valía 9, o sea que 0C más 9 da 15. O sea que después de todo esto el resultado es constante Z vale 15, constante Z vale acá, que termina valiendo 15 porque es constante Z más constante A, termina valiendo 15 acá. Constante A vale 9, no cambió para nada. Y constante B sigue valiendo 0, no cambió. O sea que ya tenemos los resultados de grúa F3, ¿no es cierto? Ya está con eso. Sigamos. Después, el tercero que yo vi era 1,4C. O sea, acá, este call, 1,4C. Es F2, en este caso con argumento 19. O sea que es las mismas operaciones que habíamos hecho acá con F2, lo que tenemos que reemplazar es el argumento 8 por 19, porque el 1 no importa. Entonces le vemos que es constante I, que era 28, constante I valía 28, de figura, ¿no es cierto? Figura constante I, vemos que valía 28 la última vez, esto es constante I, por 19 da 13,8. Y después el resultado ese 13,8, que acá también era así, el resultado, que es la constante I, la va a multiplicar por constante Z, por figura constante Z. Y entonces acá tenemos el 13,8, que es el constante I, la va a multiplicar por la constante Z, que había quedado en D7. D7 por constante Z por constante I. Y eso da esto. Y después, o sea que constante I ya va a quedar en 13,8, ¿no? Que es el valor que quedó acá, que salió de ahí. Constante Z por ahora es 34,7 de 8, pero vemos que le suma constante X, ¿no es cierto? Y constante X valía 37, o sea que sería esto, ¿no es cierto? Esto más, perdón, esto no es este es este, ¿no? Más 37, da esto. Acá me confundí con este acero, es esto. Acá, así. O sea, es esto más 37. Si lo ponemos en Python acá, da 3488F. 3480F. Perfecto, ¿qué es esto? O sea que
Constante Z me queda 3480F, constante X 37, no cambia nunca, y constante Y 138, que da la multiplicación acá. Es lo mismo que hicimos en el anterior, lo único que cambiamos los valores para que sea más sencillo. Después tenemos 156, la llamada grúa F1, que hasta ahora no la llamamos nunca, grúa F1. Esto es 156, acá. Grúa F1, vemos que este F1 es muy sencillo, solamente a constante Z le suma 6. A constante Z de grúa le suma 6. Bueno, entonces tenemos grúa constante Z, que era constante Z de grúa era 15, le suma 6 y da 1B. O sea que la salida es lo mismo que antes, lo único que constante Z que valía 15 ahora vale 1B. O sea que grúa se mantienen estos dos iguales y va cambiando constante Z a 1B. Después tenemos el 169, objeto, esta es una suma, 169, acá. Vemos que lo que hace es sumar figura constante I más igual figura constante Z, o sea que se guarda en constante I. O sea que vemos que acá en constante I se le suma objeto figura constante Z. Recuerden que no era este, ¿no? O sea que el objeto figura constante Z se mueve a X, que está en 0, porque esto devuelve a 0, y se le suma a constante I. O sea que la suma se guarda en constante I. O sea que esta operación te da que objeto figura constante, bueno, eso es como estaban antes, ¿no es cierto? Objeto figura, estos son los valores anteriores, pero ahora constante I es 13,8, que valía antes, más constante Z, que es 3480F, o sea, este es el valor que tenía antes, más constante Z, te queda que constante I es este. O sea que la salida es igual, lo único que cambió fue constante I, que pasó de 13,8 a 34BF7, o sea, le sumó constante Z. Bueno, después tenemos 174, por acá, es esta otra suma. Vemos que a objeto grúa constante Z, que lo habíamos marcado acá, que era este, le suma a constante B, ¿no es cierto? Perdón, este es objeto grúa constante Z, le sumo 1E. A objeto grúa constante Z, porque este es esto, le sumo 1E. O sea que es objeto grúa constante Z más 1E. Estos son los de grúa, o sea, grúa valía 1B, constante Z, más 1E, ahora da 39. Ese es el valor que valía grúa constante Z, ¿no es cierto? Acá está grúa constante Z, 1B. Estos son de figura, este es grúa, 1B. 1B más 1E da 39. Y los otros dos quedan iguales y la salida es 39,90. Bueno, después queda 186. Acá vemos que llama F2, o sea, acá hace lo mismo que había hecho antes. Podemos correrlo un poquito para allá, así ya queda un poquito más. Bueno, tenemos lo mismo que antes. Hace figura constante I es igual a objeto de figura constante I por 54, que es el argumento, porque acá vemos que el argumento en 186 es este. 186, el argumento es 54, 0 y 54, 0 más 54, 54, estamos acá. Y llama F2, o sea que el argumento es la constante I por 54, es constante I valía esto, la figura constante I por 54 da esto. O sea que esto es el valor que va a tener constante I. Y después tenemos que constante Z es constante Z por constante I, por el valor de constante I. El tema es que ese resultado da un valor muy grande, pero como es un deword, el resultado hay que recortarlo de Word. O sea que parte de adelante se recorta y queda porque siempre cuando se hace una operación entre dewords, si excede, se corta. O sea que esto se corta acá. Lo que entra en 32 bits, ¿no es cierto? Esto no entra en 32 bits, son 8 cifras, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O sea que el resultado es este. O sea que constante Z queda esto, y después a esto le suma el 37, como hicimos antes, que es el 37, que es el constante X, se lo suma, constante Z es igual a constante Z más constante X, y da esto. Por lo tanto, el resultado final es constante Z es este, que es el que le sumó constante X queda igual, y constante Y es lo que quedó acá arriba, ¿no? En el primero de multiplicar le da constante Y. Bueno, después vuelve a llamar a figura 2 con 8 y 1. Vemos que esto está en 1B5. 1B5 es acá. 1B5. Llama a F2. Otra vez figura con 8 y 1, o sea 8. Y vuelve a hacer lo mismo, figura constante I por 8, es el valor que tenía anterior por 8 y da esto. O sea que constante I vale esto. Constante Z es igual a constante Z por constante I, o sea que por el valor que le dio antes.
o sea que es esto, que era lo que valía constante z por el valor anterior, y otra vez recorta y le da este resultado, que es constante z, y después lo suma con 37, que es el constante x, y bueno, entonces quedó el constante z queda en esto, el constante x queda igual, y el constante y queda el resultado de la multiplicación. Después tenemos en 1, ya terminamos, 1C6, es acá, tenemos que llama F3, es de grúa, con 5 y 1. Bueno, entonces tenemos 39, que era, acá lo veíamos, era constante z, le suma el 5, que es el argumento, y da 3c. O sea, el argumento más constante z, le guarda constante z, da 3c. Y después vemos que a 3c le suma constante a, o sea que le suma 9, constante a era 9, acá está, y entonces queda 47. Entonces, finalmente, grúa constante z me queda 47 y el otro constante z es este, ¿no? O sea que al final la suma de los dos, de los dos constantes z, que es esto, constante z de grúa y constante z de figura, sería esto, que es el de constante z de figura, y este, que es el de grúa, el constante z de grúa, y eso me da este número, que es el número oculto, ¿no es cierto? Con eso se puede descomprimir el, el zip. Veamos si es cierto. Bueno, acá tenemos el source, o sea que acá podemos extraerlo, a ver si funciona la clave que acabamos de obtener. 7zip, extract. Nos va a pedir el password, que es el que acabamos de descubrir, y vemos que se descomprime perfectamente. Bueno, ya con eso conseguimos el resultado. Vemos que fue un poquito tedioso, pero bueno, el que no lo quiere hacer así lo puede tracear, por supuesto. Después se puede tracear y ver, ¿no es cierto? Todo perfectamente va a ver que coincide todo lo que acabamos de decir. Bueno, espero que les sirva. Ya hay otro ejercicio que mandé para la semana que viene. Saben que en Cracatino se hacen juntadas. El viernes que viene seguramente va a haber una juntada para ver si lo pueden solucionar. Ese no es tan difícil. No, ese no es tan difícil como estos. Me parece que es un poco más sencillo. Y bueno, nos vemos entonces en el próximo ejercicio. Chao, nos vemos.